Reglas para ser trailero. Al principio pensé que era una broma, una especie de ritual para asustar a los nuevos. Pero estaba equivocado. La noche en la que rompí una de esas reglas, descubrí la verdad. Y lo que vi me dejó marcado para siempre. Nunca había tenido un empleo con reglas tan absurdas. No mires por el espejo retrovisor después de las 3. Si escuchas golpes en la cabina, no respondas. Nunca recojas a nadie en la carretera. Parecían instrucciones sacadas de una historia de terror. Me reí cuando las leí, creyendo que la empresa exageraba o que buscaban crear tensión entre los novatos. Pero algo dentro de mí, una corazonada, quizá, me dijo que había algo más detrás de esas normas. Conseguí el puesto en una empresa de transportes que ofrecía muy buen dinero. Mi trabajo era sencillo: conducir el tráiler, transportar la carga, entregarla y volver. Nada complicado. Y aún así, la paga era sorprendentemente alta, demasiado alta. Eso siempre es una señal de alerta, pero yo necesitaba el dinero, así que no pensé demasiado en ello. Sin embargo, había algo que no encajaba: la rotación del personal. La gente entraba y salía cada semana. Algunos renunciaban sin siquiera terminar su primer viaje. Otros simplemente desaparecían del mapa. Yo lo notaba, pero no le di importancia. Mi única misión era cobrar al final de mes. El supervisor que me atendió el primer día era un hombre viejo. Cuando me entregó las reglas, no tenía el rostro de alguien contando un chiste. No. Su expresión estaba cargada de preocupación. Haz tu trabajo, no preguntes. Y sigue las reglas, me dijo con un tono tan serio que, por un momento, me incomodó. Los primeros viajes fueron tranquilos. Ruta nocturna, música en la radio, café para mantenerme despierto y kilómetros de carretera vacía frente a mí. Nada fuera de lo normal. Pasé varias noches así, hasta que algo comenzó a sentirse raro. Una madrugada, alrededor de las 2:45, mientras manejaba en línea recta por un tramo solitario, vi algo en el espejo retrovisor. Una sombra, un bulto oscuro pegado a la parte trasera del tráiler. Giré la cabeza de inmediato, pero no había nada. Sacudí la cabeza y me reí. El cansancio me está jugando una mala pasada, pensé. Pero la sensación no desapareció. Cada noche, cada maldita noche, sentía que alguien me observaba desde el espejo. Una presión en el pecho, como si una presencia silenciosa se sentara detrás de mí y clavara los ojos en mi nuca. Una madrugada especialmente pesada, decidí detenerme en una estación de servicio. El sueño me estaba venciendo y necesitaba estirar las piernas. Mientras revisaba el camión, noté algo que me heló la sangre: huellas de manos pequeñas en la parte trasera del remolque. No eran manchas de suciedad, no. Eran marcas claras, como si unas manos húmedas se hubieran apoyado allí recientemente. Subí rápido y revisé el interior. Nada. Silencio. Ni un alma en la carretera. En ese momento volví a pensar en las reglas extrañas que el supervisor me dio el primer día. ¿Y si no eran inventos para asustarnos? ¿Y si realmente sabían algo que yo no? Así que regresé al asiento, encendí el motor y puse toda mi atención en la carretera. Pero entonces lo escuché. Un golpe, suave pero firme, justo detrás de la cabina. Mi corazón latió con fuerza. Recordé la regla: no respondas. Me quedé quieto, mirando al frente, apretando el volante como si fuera lo único real en ese momento. Otro golpe, esta vez más fuerte. Luego otro y otro. Seguí conduciendo, ignorando cada sonido. Tenía que hacerlo. Pero entonces, el tráiler se detuvo de golpe. Era como si algo invisible lo sujetara desde atrás, reteniéndolo. Mi cuerpo temblaba. No podía moverme. Fue entonces cuando, sin querer, miré el espejo lateral. Y lo vi. Un rostro pálido, sin ojos, pegado al vidrio. Una sonrisa alargada, antinatural, que parecía partirle la cara.
La piel era casi translúcida, como si estuviera hecha de humo espeso. No podía apartar la vista. La criatura no movía la boca, pero aún así escuché una voz dentro de mi cabeza. ¿Me ves? La radio del camión se encendió sola. La pantalla de navegación empezó a parpadear repetidamente, mostrando un mensaje en letras rojas. No mires atrás. Pero fui débil. Fui curioso. Fui humano. Giré la cabeza. Y entonces mi mundo se rompió. Detrás del tráiler, en medio de la carretera oscura, había decenas de sombras, cuerpos retorcidos, moviéndose como si sus huesos estuvieran rotos. Algunos se arrastraban, otros caminaban torcidos. Todos avanzaban hacia mí al mismo tiempo, como atraídos por mi miedo. Intenté acelerar, pero el camión no respondía. Las sombras se acercaban, y las voces comenzaron a llenar mi mente. Nunca debiste mirar. El coro aumentaba, como si habitaran dentro de mi cráneo, arañando mi cordura. Entonces sentí una mano fría, huesuda, posarse sobre mi hombro. Grité, cerré los ojos, y de pronto, todo terminó. Cuando los abrí, el camión estaba en marcha, avanzando como si nada hubiera pasado. La carretera estaba vacía. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. No recordaba haber conducido los últimos kilómetros. Al llegar al destino, aún temblaba. No sé cómo bajé del camión. El supervisor estaba esperándome, con los brazos cruzados. No parecía sorprendido, más bien resignado. «Rompiste una regla», me dijo, sin levantar la voz. No respondí. La lengua se me trababa. «¿Los viste?», preguntó con seriedad. El viejo suspiró, sacó un cigarro y lo encendió. «Entonces ya sabes, ya te vieron a ti también». Me entregó el cheque y me puso una mano en el hombro. «No vuelvas aquí, no vuelvas a manejar de noche. Y sobre todo, no vuelvas a mirar por los espejos». Me fui sin pensarlo 2 veces. Renuncié esa misma mañana. A veces siento un susurro frío junto a mi oído. Un susurro idéntico al que escuché aquella noche maldita. Tal vez mi cuerpo logró salir de esa carretera oscura. Pero estoy seguro de que algo de mí se quedó allá. Ahora me pregunto, ¿escapé o simplemente me dejaron ir? El tráiler 47. Esta historia comienza conmigo. Soy Rubén, un trailero con muchos años de experiencia en las carreteras. He transportado toda clase de cargas por todo el país. He manejado bajo tormentas brutales, carreteras desiertas y noches interminables. Pero aquella mañana, algo se sentía diferente. En la oficina del depósito me esperaba Marcos, mi jefe, un hombre serio y pragmático. Tenía una carpeta en la mano y una expresión tan rígida que de inmediato supe que no traía buenas noticias. «Rubén», dijo sin preámbulos, «necesito que tomes el tráiler 47 para una entrega urgente. La carga debe salir hoy, no hay otro camión disponible. Eres el más indicado para este viaje». ¿El tráiler 47? Ese lleva meses parado desde aquel accidente. «Sí, pero ya está en perfectas condiciones. Es hora de que vuelva a ponerse en marcha». «¿Y no puedes facilitarme otro tráiler?», insistí. No me gustaba nada la idea. «No hay más disponibles», respondió cortante. «Y no te quejes, habrá muy buena paga». Eso último me quedó sonando. Aún así, algo no me cuadraba. No era buena idea manejar ese tráiler, pero sin alternativas, terminé aceptando. Cuando llegué al depósito, el tráiler 47 estaba estacionado bajo la luz tenue del atardecer. Por fuera se veía impecable, completamente arreglado, después del accidente en el que un trabajador resultó herido, aunque nadie sabía exactamente lo que había pasado esa noche. Preparé todo, encendí el motor y puse la radio. Inicié el viaje justo cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. Mientras avanzaba por la carretera, la señal de la radio comenzó a fallar, como si alguien tratara de hablar a través de la estática. Yo me concentraba en manejar, pero tenía la impresión de que esa noche sería distinta, y no de una manera buena. Horas después, me adentré en una carretera solitaria, rodeada únicamente de vegetación.
Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un golpe seco desde el contenedor. Frené suavemente. ¿Qué fue eso?, murmuré. Reanudé la marcha, pero los golpes continuaron. Eran persistentes, como si algo se moviera desesperadamente dentro del tráiler. Doblé una curva y de pronto, entre la penumbra apareció una figura. Era un anciano. Llevaba ropa vieja, andrajosa y una mirada vacía. Levantó la mano pidiendo ayuda. Frené y bajé la ventana con cautela. ¿A dónde va, señor?, pregunté, manteniendo la voz firme. A mi casa, amigo, respondió con un tono apagado. Está en el kilómetro 42. ¿Me da un aventón? Dudé. ¿Qué hacía caminando solo a esa hora, en medio de la nada y tan lejos de su casa? Pero sin tener mucho tiempo para pensar, terminé aceptando. Suba, señor, por ahí paso. El anciano subió lentamente y se acomodó sin decir palabra. Curiosamente, desde que él entró al camión, los golpes del contenedor desaparecieron, como si su presencia hubiera silenciado algo. La atmósfera dentro del tráiler se volvió densa. El anciano miraba fijamente al frente, sin pestañear, sumido en un pensamiento que no parecía de este mundo. Intenté conversar un par de veces, pero apenas respondía. A lo lejos distinguí la silueta de una casa aislada, oculta entre los árboles. Me detuve frente a la entrada. ¿Está seguro de que quiere que lo deje aquí? El anciano tardó en reaccionar. Luego me miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Espere un momento, joven. No se aleje, dijo, bajando del tráiler con pasos lentos. Cerró la puerta y caminó hacia la casa, dejando la entrada entreabierta. Yo me quedé allí, observando la vivienda. Era más oscura y abandonada de lo que parecía desde la carretera. Pasaron unos minutos. No volvía. La incomodidad se transformó en alarma. Decidí bajar y acercarme. «¿Señor? ¿Está ahí?», grité. Empujé la puerta, que cedió con facilidad. El interior estaba completamente abandonado. Muebles rotos, polvo acumulado por años, telarañas en cada esquina. El aire olía a humedad y olvido. «Hola», volví a llamar. Nada. Cuando me acerqué al pasillo, un espejo en la pared llamó mi atención, y lo que vi en él me dejó paralizado. El anciano seguía sentado dentro del tráiler, quieto, mirando al frente, como si nunca hubiera bajado. Se me heló la sangre. Salí corriendo de la casa y regresé al tráiler, pero cuando abrí la puerta, estaba vacío. El viejo no estaba. ¿Cómo era posible? ¿Qué diablos estaba pasando? Miré alrededor, desesperado, pero no encontré rastro de él. Sin pensarlo más, me subí al camión, cerré la puerta con fuerza y arranqué, temblando. Mantener la vista al frente se volvió una lucha. No podía mirar el retrovisor. Los golpes volvieron, pero esta vez eran mucho más fuertes. Como si algo grande estuviera moviéndose dentro del contenedor, como si quisiera salir. No me detuve, no podía hacerlo. Solo aceleré, rezando porque acabara pronto. Cerca de las 4 de la mañana, el camino se volvió más tranquilo y los golpes cesaron. Estaba comenzando a recuperar el aliento cuando pasé sobre un bache profundo. Un estruendo brutal resonó detrás. Como si un cristal se rompiera, como si algo se hubiera quebrado. «¿Qué diablos fue eso?», murmuré. Miré por el retrovisor, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, algo me obligó a detenerme. Me bajé con la linterna en mano. Cuando me acerqué a la puerta del contenedor, escuché 2 golpes, fuertes, muy fuertes. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. «¿Qué está pasando ahí dentro?», grité, sin saber si quería una respuesta. Abrí la puerta del contenedor. Un viento helado golpeó mi rostro. Adentro, la oscuridad parecía viva. No se escuchaba nada, no había golpes, solo silencio. Iluminé el interior con la linterna. Y entonces ocurrió.
Entre las cajas, desde el fondo del tráiler, emergió algo. Una mujer, pálida, con el rostro desolado, los ojos inmensos y vacíos, como pozos sin fin. Parecía atrapada en un sufrimiento eterno. Yo retrocedí, paralizado, dejando caer la linterna. La mujer extendió la mano hacia mí. «Ayúdame, por favor», susurró con una voz rota. Y entonces, ante mis ojos, comenzó a desvanecerse. Desapareció por completo. En pánico, cerré la puerta de golpe y corrí a la cabina. Me subí, y cuando volví la mirada al asiento del copiloto, casi se me detuvo el corazón. La mujer estaba allí, sentada a mi lado, con su figura pálida y su rostro desesperado. «Ayúdame, sácame de aquí», susurró. Y en un parpadeo, la figura desapareció. El asiento quedó vacío. El aire helado se disipó. El resto del viaje fue un infierno, pero no volvió a ocurrir nada. Cuando finalmente entregué la carga, renuncié sin explicar nada. Simplemente me fui. Semanas después escuché rumores entre mis excompañeros. Narraban que en el accidente del tráiler 47 habían muerto un anciano y su hija. Viajaban en un carro pequeño cuando chocaron contra ese tráiler enorme. La empresa ocultó esa información. Y entonces lo entendí. Entendí quién era el anciano. Entendí quién era la mujer.